Mateo capítulo 4, versículo 1. Mateo 4, 1, ese va a ser nuestro fundamento bíblico hoy para desarrollar esta enseñanza que he intitulado El escenario de la tentación. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad: si eres de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Aquí vinieron ángeles y le servían. Vamos a desglosar el primer principio que se encuentra en el versículo 1 del capítulo 4 de Mateo. El versículo que dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para así ser tentado por el diablo. Hay un salmo muy conocido que es el Salmo 23, versículo 1, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por justicia, por amor de su nombre. Versículo 4. Aunque ande de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este salmo es muy importante entenderlo. Y quizás usted dice: ¿qué tiene que ver este salmo con lo que dice el versículo 1 del capítulo 4 de Mateo? Dice la Escritura que Jesús, por el Espíritu, fue llevado al desierto y allí le esperaba una tentación cara a cara con el reino de las tinieblas. Usted tiene que entender que cuando esto ocurrió, Jesús apenas iba a comenzar su ministerio aquí en la tierra. Nosotros como hijos de Dios, Él nos ha llamado a hacer algo en la vida. Pero usted tiene que saber que en algún momento de la vida usted se va a encontrar con el reino de las tinieblas. Es equivocado decir que por el hecho que usted y yo somos hijos de Dios, entonces no seremos atacados o tentados alguna vez por el enemigo. Jesús, antes de salir al ministerio, tenía que enfrentar esa pared. Tuvo que enfrentar un ataque directo con el reino de las tinieblas. Es necesario saber que el Señor es tu pastor, nada te faltará. Él te va a conducir por pastos verdes,
te hará tomar del agua fresca, pero no solamente eso va a pasar, sino que también Él va a permitir en algún momento que usted enfrente cara a cara algún ataque del reino de las tinieblas. Pero lo importante es saber lo que dice el Salmo: aunque tú andes en valle de sombra y de muerte, ¿qué dice la Escritura? Yo estaré contigo. Él estará allí contigo para darte aliento y para decirte: no te preocupes, hijo mío, en medio de la sombra y de la muerte, en medio del temor, Dios te sigue acompañando. Pero es necesario que tú sepas que en ese valle Dios está contigo. A todos nos gusta los pastos verdes, el agua fresca, que Dios te provea todo, pero a nadie le gusta atravesar por un valle de sombra y de oscuridad. Pero la verdad es que todos alguna vez en la vida vamos a tener que pasar por ese valle y enfrentar el ataque de las tinieblas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Número uno, saber que Dios está con nosotros en el valle de la sombra y de la muerte. Yo he estado en el valle de la sombra y de la muerte, pero lo importante no es enfocarse en el valle de sombra y de muerte. Lo importante es enfocarte que en ese valle Dios no dejó de ser tu proveedor, Dios no dejó de ser tu protector, Dios no dejó de ser tu Señor, Dios no dejó de ser tu Salvador. En el valle Él sigue siendo tu proveedor, tu sustentador, tu protector, y el que venga contra ti tiene que retroceder, porque en el valle Él te dice en esta mañana: yo sigo siendo tu Dios. Amén. El valle va a venir, las tinieblas van a venir, pero allí usted sigue siendo hijo de Dios y sigue teniendo la autoridad que tiene cuando está en la luz. Es fácil actuar cuando estamos en la luz. ¿Por qué el Señor permite que esas cosas ocurran? Porque es necesario que usted aprenda quién es usted en Dios y saber que no importando qué, Él sigue estando contigo. Entonces, el primer principio en Mateo capítulo 4, versículo 1, habla de un desierto y Jesús fue tentado por el diablo. Lo que quiero resaltar acá es que va a llegar el día de tentación, pero usted tiene todas las de ganar para salir en victoria. Dice la Escritura en Efesios 6:13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. La Escritura no dice: tomad toda la armadura de Dios por si acaso viene el día malo. No. El apóstol Pablo dice: tomen toda la armadura de Dios para que resistan cuando venga el día malo. Es decir, va a venir el día malo. Pero si usted está preparado con la armadura de Dios, entonces, más adelante en esa misma escritura dice: entonces ustedes van a permanecer firmes. Quiero repetir lo que acabo de decir porque es importante. Y en esta mañana usted va a salir con un bagaje de conocimiento espiritual para poder vencer las obras de las tinieblas. Porque como pastor yo tengo que proporcionarle a usted herramientas bíblicas para cuando ande en el valle de la sombra y de la muerte. Para cuando usted esté solo en su casa, entonces, ¿qué voy a hacer cuando el enemigo me está atacando cara a cara? ¿Será que llamo al pastor? ¿Será que llamo a mi amigo? Hay momentos en la vida donde usted está literalmente cara a cara con las tinieblas y lo único que te puede rescatar es el conocimiento revelacional de la palabra de Dios y usted. Quiero que se vaya ubicando en su Biblia en Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37.
Hoy vamos a hablar acerca de los procesos de Dios, los procesos de Dios. Y cuando hablamos de este tema, no hay mejor ejemplo en la Biblia que la vida de José. El Génesis dedica algunos capítulos a la vida de José, y estos capítulos reflejan de una manera sistemática y coherente el concepto y definición de los procesos de Dios en la vida del ser humano. Así que vamos a escoger la vida de José para hablar de estos procesos que no dejan de cesar en la historia de la humanidad. Es decir, hoy día, en el 2016, Dios con todos sigue teniendo procesos. Cuando nosotros llegamos a su reino, Él comienza un proceso en nuestras vidas. Todos los que estamos aquí nacimos con un propósito. Nadie que esté acá sentado puede decir: yo nací por accidente, yo nací porque papi y mami se equivocaron y ese día me engendraron. Todos los que estamos acá nacimos con un propósito. Ahora, ese propósito, para ser cumplido, necesita estar acompañado por lo que vamos a hablar hoy, por los procesos de Dios. Para que éste se cristalice, para que éste se lleve a cabo, debemos rendirnos al proceso de Dios. Y muchas veces lo que ocurre cuando hablamos de este tema es que mucha gente no entiende, no se ve en el espejo del proceso de Dios, pero cuando sigue su guianza y cuando sigue su obediencia, al final tú comienzas a entender lo que el Espíritu Santo comienza a revelarte en tu vida. Muchas veces tú te metes en algo y crees que fue idea tuya, que fue algo que inventaste o que alguien te invitó a hacerlo, pero mientras pasa el tiempo te das cuenta que fue parte del proceso de Dios para el cumplimiento del propósito que Él tiene con tu vida. Muchas veces hacemos cosas y creemos que es parte de la invención de nuestra mente e ignoramos que es parte del proceso que Dios tiene diseñado para cada uno de nosotros. Diga conmigo: Dios es un Dios de procesos. Es decir, que Él de una manera sistemática trata con nuestra vida y va abriéndonos ventanas para nosotros cumplir el propósito que Él ha establecido para nuestras vidas. Mayormente cuando Dios trata con nosotros, Él no te muestra la fotografía completa de ese propósito, sino que Él lo hace por procesos. Es decir, Él te abre una cortina y te muestra algo. Es como que Él te mantiene en expectativa y te mantiene animado con lo que va a hacer en tu vida. Y quizás usted se pregunta: ¿por qué muchas veces Dios es así? Dios es así porque si Él te muestra todo el cuadro, toda la fotografía, muchos saldrían corriendo. Muchos no tendrían la fe que necesitan para aceptar el llamado y el propósito de Dios para su vida. Entonces el Señor va como descubriendo ventanas a tu vida y tú, mientras eres obediente, vas dando los pasos necesarios para que eso se lleve a cabo. Esto lo vamos a ver en la vida de José. Cómo el Señor fue abriéndole ventanas a él y lo fue posicionando hasta que éste cumplió su destino en esta tierra. Usted cumplirá el propósito de Dios en esta tierra. Yo como pastor, como su pastor, yo declaro en este día que el propósito de Dios para su vida no será abortado, sino que Dios cumplirá su propósito en su vida. También declaro que el enemigo no podrá hacer nada que dañe y obstaculice el propósito que Dios ha establecido con usted, sino que Él confundirá al enemigo y usted saldrá victorioso. El desánimo no lo podrá agarrar, la frialdad no lo podrá agarrar. Usted se va a mantener animado y firme en lo que es su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Somos gente de propósito.
Génesis capítulo 37, versículo 2. Vamos a leer unos versículos paralelos a este que voy a leer. Dice así de esta manera: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Quiero que tenga en mente que en este momento José tenía solo 17 años de edad. Vaya conmigo al capítulo 41, versículo 46. 41, 46 dice: era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Cuántos años tenía José acá? 30 años, es decir que entre las dos escrituras que acabamos de leer transcurrieron 13 años. Vamos ahora al capítulo 37 y nos vamos a ubicar en el versículo 6. Dice de esta manera: y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Este es José hablándole a sus hermanos. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Vamos ahora al capítulo 42 y vamos a leer el versículo 6. Dice de esta manera: y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, se inclinaron a él rostro a tierra. Los hermanos de José vinieron a él y se inclinaron rostro a tierra. Ahora, cuando José comparte el sueño con sus hermanos, ¿qué edad tenía? Tenía 17 años de edad. Si usted investiga la historia de José, se dará cuenta que cuando José se descubre a sus hermanos, esto fue pronto a esta escritura que acabo de leer, cuando sus hermanos se inclinan ante él, se dará cuenta que José, cuando se descubre a su familia, tenía 39 años de edad. Es decir, que transcurrieron 22 años desde el día que Dios le muestra el sueño a José y éste lo comparte con sus hermanos hasta el cumplimiento de este. Transcurrieron nada más y nada menos que 22 años. Sus hermanos no lo reconocieron, primeramente porque el gobernador de Egipto, como todos los egipcios, usaban una vestimenta y un maquillaje en particular, pero también había cambiado su rostro. Habían transcurrido 22 años. Mucho cambio había venido a la vida de José y ellos no se esperaban que aquel hermano que ellos habían vendido a los ismaelitas estuviera en una posición de honra como esa. ¿Por qué leí estas escrituras? Número uno, porque una nos dice cuando Dios lo revela y otra nos dice su cumplimiento. Pasa un tiempo, transcurren muchos años, pero se cumple la palabra del Señor. Ese tiempo que transcurrió lo llamamos proceso de Dios. Diga conmigo, proceso de Dios. Tiene que ver con el tiempo. Es decir, que Dios usa el tiempo humano para procesarte. Él usa el tiempo para procesarte. Dios le mostró este sueño a José y era de Dios. Era un sueño que vino de parte de él. Pero ahora José tenía que sufrir un cambio, una transformación. Tenía que adaptarse a los procesos de Dios.
Ahora vamos a identificar cuáles eran las grietas de la familia de José. Cuáles eran las grietas que el carácter de José tenía y por qué Dios se ve obligado a procesarlo para él poder cumplir el destino que tenía con su vida. Vamos a ver, vamos a notarlo. Allí está en la Escritura. La Escritura lo refleja, pero tenemos que investigarlo. Muchas veces leemos la historia y la leemos por encima, pero no identificamos los detalles. Primeramente, en el versículo 2 del capítulo 37, dice: informaba José a su padre la mala fama de sus hermanos. Estas son grietas familiares que existían en esta familia en particular. Dice que José informaba la mala fama de sus hermanos a su padre. Él era chismoso, es decir, le contaba lo que veía de sus hermanos a su papá Jacob. Y quizás usted lo ha leído y dice: José sí era bueno porque le contaba todo lo malo a su papá. No, al contrario, José, ya lo va a descubrir, tenía que trabajar en su carácter. Dios tenía que procesar la vida de este muchacho. Otra grieta que existía en esta familia era que Israel amaba más a José que a todos sus hijos. Dice que le hizo una túnica de diversos colores, símbolo de favoritismo. José fue vestido con una túnica de colores que le regaló su padre. Eran 12 hermanos. Sin embargo, Jacob, quien fue llamado Israel, solamente hizo una túnica. Eso fue un grave error que cometió Jacob. Jacob tenía aproximadamente 90 años cuando engendró a José. Y lo llama la Biblia mi hijo o mis hijos, contando a Benjamín, mis hijos de la vejez, porque él engendró a José y a Benjamín cuando ya estaba viejo. Estaba viejo. Y él los tenía acobijados, sobreprotegidos, y estos eran mis 2 niñitos. Y los otros hermanos estaban en contienda con él porque siempre veían el favoritismo de su padre. Había odio, había rivalidad. Cuando un padre se inclina más a uno de sus hijos, esto produce rivalidad en esa casa. Dios te dio un hijo, ama a ese hijo. Dios te dio 2, te dio 3, te dio 4, te dio 5. Uno se comporta mejor que el otro. Siguen siendo 5 hijos. A los 5 tienes que amarlos. A los 5 tienes que quererlos. A los 5 tienes que tratarlos igual. Porque de lo contrario va a haber problema en tu casa. Cuando tú tratas a un hijo mejor que otro, cuando le compras solamente el juguete a uno y dejas al otro por fuera, eso crea raíces de amargura en aquel que no es tratado como debería de serlo. Hay mucha gente que está traumada y dice: cuando yo era niño a mí no me querían. Cuando yo era niño solamente le regalaban al otro. Y lamentablemente hay padres que cometen ese error. Tú tienes que demostrar tu amor para todos los hijos que Dios te ha dado. No cometas este error. Y Jacob dice que amaba más a José que a todos sus hijos y le hizo una túnica de colores. Otra grieta que había en esta familia es que los hermanos veían el favoritismo y esto causaba que ellos odiaran a José y no le hablaban pacíficamente. Es decir, había una continua riña en la casa, envidia. Este hogar estaba totalmente colapsado por la envidia, por el pleito y por cuando alguien no le habla pacíficamente a otro, siempre hay un tono inadecuado, un tono grosero, una pesadez en el aire. ¿Usted no ha entrado en una casa donde hay pleito? Se siente la cosa como pesada. ¿Por qué? Porque el pleito trae esa pesadez. Su casa debe ser casa de alabanza, de adoración, casa de bendición, no casa de contienda y casa de pleito. Amén. Su casa debe ser y crear una atmósfera de bendición. No es que las cosas todos los días van a salir bien.
Pero somos maduros y debemos comunicarnos, no gritarnos unos con otros. Debemos amarnos unos con otros. Si hay un problema que solucionar, no debe usted andar gritando que todos los vecinos se den cuenta. Usted tiene, como ser humano maduro, hijo de Dios, abordar los problemas y solucionarlos como Dios llama a que lo hagamos pacíficamente y como maduros que somos. ¿Cuántos me están entendiendo? Estas grietas estaban en la familia de José. Dios le da un sueño a José, pero tenía que comenzar a procesar su vida. Él te ha dado a ti visiones, sueños, palabras proféticas. Alguien te ha dicho algo que Dios va a cumplir con tu vida, pero eso no significa que el siguiente día Dios lo va a cumplir. Cuando Dios da una palabra, esa palabra está marcada por un proceso. Cuando Dios te dice algo, brinca de alegría, pero también debes saber que esa palabra viene acompañada con un proceso de Dios, y el proceso de Dios tomará tiempo. Depende tu ceder al Espíritu Santo. Usted me pregunta, pastor, ¿cuánto tiempo duran los procesos de Dios? Depende. Muchas veces se tardan. ¿Por qué? Porque la persona que está dentro del proceso no quiere cederse a la voz del Espíritu, a moldearse en ese destino profético que Dios tiene con tu vida. Y a veces se tarda ese pan para salir del horno por la misma persona. Porque no has moldeado el corazón, porque no has sido obediente, porque quieres hacer tus propias ideas y quieres decir, yo soy así, yo nací así y moriré así. Y muchos se van a la tumba diciendo eso y nunca el proceso de Dios se cumplió en su vida. Pero yo no quiero que usted sea así. Yo quiero que usted sea un José. Como dice pastor, yo quiero que usted sea un José. ¿De qué manera? José tenía muchos defectos, pero se cedió al Señor. Nosotros cuando llegamos al Señor tenemos todos defectos, ¿sí o no? Pecados ocultos, cosas que nos impiden seguir y avanzar. Pero cuando caminamos con Él, Él comienza a hacer un proceso que se llama el proceso de la poda. Cuando su árbol, su planta en su casa tiene ramas de más, ¿qué hace usted? Usted comienza a podarla. No solo para que se vea bonita, sino para que crezca saludable. Cuando usted llega al reino de Dios, el Señor comienza a mostrarle las cosas que Él quiere hacer con su vida. Pero también comienza a mostrarle la poda, la tijera, el proceso. Y eso duele cuando hablando metafóricamente, cuando Dios comienza a podarlo, a quitarle las ramas que están de más, eso duele. Y usted a veces quiere resistirse y sale corriendo. Pero déjeme decirle algo, esa poda nos hace crecer y nos hace más hermosos y nos hace útiles para el reino de Dios. Estas son las grietas familiares. Vamos a ver cuáles eran las grietas que tenía José como persona. Dice el versículo 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y le aborrecieron aún más. Ahora yo quiero que usted visualice esta escena. Ya a José lo odiaban porque sabían sus hermanos que su padre lo amaba más que a los demás. Le hizo una túnica de colores. Mira lo que papá le regaló en Navidad y a mí lo que me dio fue un carrito ahí que no vale nada. Ya existía una atmósfera de problema. Dios le muestra el sueño a este joven con 17 años y él fue y se lo contó a sus hermanos bajo esta plataforma y este ambiente de problema. Yo le voy a decir algo y yo quiero que usted aprenda, pero vamos a ver cuál fue la intención de José, pero le voy a enseñar algo que le va a ayudar mucho. Lo que Dios te dice que va a hacer contigo
no se comparte con todo el mundo. La visión, el sueño que Dios pone en tu corazón, no se puede compartir con todo el mundo. Porque muchas veces cuando tú lo compartes te tildan de loco. ¿Qué se cree este? No todos los recipientes están listos para recibir y para apoyarte en lo que Dios tiene para tu vida. Porque el hombre ve los defectos. Una de las cosas particulares que tiene Dios es que Él nos ve con su lente de fe. Tú ves tus imperfecciones. Gedeón vio sus imperfecciones. Moisés vio sus imperfecciones cuando Dios le mostró su propósito. Pero cuando Dios nos llama, Él no nos llama con un lente de problemas o un lente de imperfecciones. Dios se coloca con tu vida cuando Él te llama un lente de fe. Es decir, que Él te ve perfecto para tú poder cumplir su plan. Porque si Dios nos mirara como nos mira el hombre, nunca nos llama a hacer nada. Porque estamos llenos de imperfecciones. Recuerda lo que le dijo Dios a Moisés cuando fue a ungir al próximo rey de Israel. Samuel, yo no miro como mira el hombre, yo miro de una manera diferente. Entonces, todo lo que Dios da, eso no significa que tienes que compartirlo inmediatamente o con la gente equivocada. Usted ve, todo lo que Dios me dice, yo no lo comparto con todo el mundo. Porque puede sonar arrogante, orgulloso, o que se la cree este, o si no, me tumban el sueño con su incredulidad y pesimismo. ¿Qué vas a estar siendo tú el próximo alcalde? ¿Qué vas a ser tú el próximo médico cirujano avanzado aquí en el Zulia? ¿Qué vas a hacer tú si mira donde tú vives? Mira donde te criaron. No todo el mundo está preparado para aceptar la visión que Dios puso en tu corazón, pero José era inexperto. Él adolecía de experiencia y cuando Dios le muestra esto, lo primero que hace es que va a sus hermanos, no importando la esfera negativa que había, sino que va hacia ellos y les cuenta y les dice, soñé esto. No había que ser un gran sabio para poder interpretar su sueño. Dice que cuando él lo compartió, lo odiaron aún más. Pero no quedó allí el error de José. El versículo 9 dice, contó el segundo sueño, no importando la reacción que sus hermanos tuvieron cuando supieron el primer sueño. Y en este incluyó el sol y la luna, es decir, a su mamá y a su papá. De hecho, Israel, su padre, se enojó, pero meditó en el sueño. Todos se enojaron. Ahora yo le hago a usted una pregunta. Si a usted Dios le da una visión, llámese sueño, llámese plan, propósito, y usted lo comparte con alguien y ese alguien reacciona de una manera negativa y Dios a usted le da otro sueño, mi pregunta es, ¿usted lo va a compartir otra vez con la misma persona? Entonces había un problema con este muchacho. Personalmente, en mi opinión, José tenía un problema de orgullo. José tenía un problema de poca modestia. José compartió su visión y su sueño desde una plataforma altiva. Porque ellos supieron que la interpretación de ese sueño era que todos algún día se iban a inclinar a él. Y eso los llenó de rabia y de enojo. Pero a José no le importó y cuando Dios le muestra el segundo sueño, va inmediatamente y se lo dice a sus hermanos. Eso no es correcto. Déjeme decirle algo. Cuando Dios te diga algo, no vaya corriendo a compartirlo con cualquier persona. Cuando Dios te diga algo grandioso de tu vida, no comience a compartirlo. ¿Sabe qué tiene que hacer? Pensar en el proceso que va a comenzar con mi vida. Porque dije que toda palabra de Dios comienza un proceso en nosotros. Esta iglesia, antes que se cristalizara, fue producto de una palabra, de una visión, de algo que Dios puso en el corazón de mi esposa y mi vida. Pero después comenzó un proceso de fe en nosotros.
Creerle al Señor por este recinto, creerle al Señor que lo podíamos pagar, creerle al Señor que aunque no había nadie, no teníamos a nadie en mente, creer que al establecernos aquí iba a haber gente que se iba a pegar a la visión de esta iglesia. Porque toda palabra trae un proceso de fe, de conquista. Entonces, una de las grietas en el carácter de José es que compartió su sueño desde una plataforma de altivez. Esto, por supuesto, causó que sus hermanos le tuvieran más envidia, mucha envidia. Habían muchos problemas en este hogar y en este muchacho que Dios había llamado. 17 añitos. No importa la edad para el Señor. Dios te puede llamar muy joven o te puede llamar muy viejo. ¿Sabe de cuántos años murió Israel, Jacob, el papá de José? Él murió en Egipto, tenía 147 años de edad. Cuando tenía 90 hizo 2 muchachos. ¿Cuántos quieren ese poder y esa energía? Ahora, si los hombres dicen amén, sus esposas mejor que digan amén también. Jacob tuvo hijos con 4 mujeres. Tuvo hijos con Lea, que fue la mujer por quien trabajó 7 años. Tuvo hijos con Raquel. Trabajó 7 años más por esa esposa, ya que su suegro lo engañó. Le dio a Lea en la primera vez. Este hombre amaba mucho a Raquel. Trabajó 7 años más cuando se dio cuenta que en el paquete era la equivocada. Tuvo hijos con Bilha, que fue la criada de Lea, y Silpa, que fue la criada de Raquel. De allí salen lo que nosotros conocemos como las 12 tribus de Israel. 90 años. Pero Dios te puede llamar y comenzar a mostrarte tu propósito cuando estás muy joven. Lo hizo con José. Así que jóvenes que están aquí, aprovechen el propósito de Dios en su vida. Aprovéchenlo. Estás escuchando el mensaje de la palabra de Dios por Alegre 103.5 FM. En Génesis capítulo 37, desde el versículo 23 al 28, nos habla de la ejecución del plan en contra de José. La mayoría está familiarizado con este plan que hicieron sus hermanos en su contra. Su papá le envía a sus hermanos a hacer un favor. Cuando José viene, ellos comienzan a planificar el plan de acabar con su vida. Porque cuando hay envidia, cuando hay todas estas cosas, la gente no siente y no quiere el bien para su vida. Y primero dijeron, vamos a matarlo. Pero en conclusión decidieron estas 3 cosas. 1, le despojaron de su túnica. La túnica representaba el favoritismo de su padre con su hijo. Lo despojaron de su cobertura de amor paternal. Número 2, el versículo 24 lo confirma, lo arrojaron dentro de una cisterna. Dice la escritura que esta cisterna no tenía agua, estaba vacía. Lo arrojaron allí. Y el versículo 28 termina este plan diciendo que venden a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, por una cantidad irrisoria, insignificante. Ellos no estaban interesados en vender a su hermano por lucrarse, sino vamos a ver cómo salimos de este tipo que ya nos tiene hasta aquí. Y lo vendieron por poco, le quitaron la túnica y lo vendieron a los ismaelitas.
Lamentablemente el primer proceso para José se llama el proceso de quebrantamiento de su ego. Le quitan la túnica, el favoritismo, lo lanzan a una cisterna y por último lo venden a unos paganos que van para Egipto. Ahora, cuando se vendía un esclavo, esto era algo muy vergonzoso. Al esclavo lo desnudaban todo. Venía el comprador y comenzaba a tocar su cuerpo para ver cuán fuertes estaban sus músculos. Lo tocaban para identificar si el hombre no tenía hernia. Le abrían la boca para ver si éste no tenía su dentadura dañada. Una vez que lo evaluaban o que evaluaban la mercancía, entonces comenzaban a negociar el precio. Por toda esta humillación pasó José. Y finalmente él pasa este plan en contra de su vida. Y en Génesis capítulo 39 nos habla del destino que comienza a formarse en la vida de José. Aquí comenzamos a ver a un José que llega a la casa de un hombre, un capitán de la guardia que se llamaba Potifar. Aquí el proceso de Dios comienza en la vida de José. Y Dios muestra su favor en la escritura, el favor que Dios le había dado. Ahora déjeme decirle algo. Cuando Dios te llama a hacer algo, hay dos cosas que el Señor pone en tu vida. Él te da el favor y te da la gracia para hacerlo. Dios no llama a nadie sin darle estas dos cosas. Lo que sea que el Señor te ha hablado que va a hacer con tu vida, Él te va a dar estas dos herramientas. Te va a dar el favor y te va a dar la gracia. Si Dios te ha llamado a hacer una empresa de algún tipo de rubro, Dios te da el favor y te da la gracia. ¿No ve que hay gente que hace un negocio de arepas y no vende ni una arepa, y hay otro que hace arepas y vende todas las arepas? ¿Por qué? Porque este tiene el favor y tiene la gracia. De repente aquel vio este favor y esta gracia, pero no es lo de él. Tiene que hacer otra cosa en la vida. Tú tienes que descubrir cuál es el favor y cuál es la gracia que Dios te ha dado en esta tierra. Porque ciertamente hay algo que Dios te dio. Y ese favor y esa gracia, una de las cosas que hace es que abre camino para que tú pases en claro. Y José tenía este favor. Estoy seguro que lo tenía cuando Dios le mostró la visión. Pero entonces llegó a Egipto, jovencito. Y dice el versículo 2 del capítulo 39, Jehová estaba con José. Era varón próspero. El versículo 3 dice, vio su amo Potifar que Jehová estaba con él y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Ahora, cuando Potifar ve a este muchacho, él lo compra de la esclavitud. Y me imagino que comenzó a darle tareas livianas, pero cuando él comienza a ver que este muchacho lo que tocaba prosperaba, es decir, era habilidoso para la administración de los bienes de los demás, era un buen mayordomo. Cuando dice allí que lo que su mano tocaba prosperaba, no es lo que muchos cristianos creen, que están tocando de todo para que prosperen, no. La Biblia, cuando habla de mano, habla de labor, habla de trabajo. Y usted dice, la Biblia dice, todo lo que mi mano toque prosperará, y usted toca de todo, pero si usted no trabaja, si usted no hace nada, usted no tendrá nunca dinero. La Biblia, todo lo que el humano toque prospere. ¿Qué hace usted en la vida? Entonces eso es una promesa para usted. Señor, yo soy contador, yo soy médico, yo soy profesor, yo soy comerciante, tengo una empresa. Tu palabra dice, lo que yo haga, traducción, lo que yo haga, tú has prometido prosperarlo. Y José era así, él comienza y llegó. Y dice que no pasó mucho tiempo cuando Potifar notó que en ese muchacho había algo diferente.
¿Sabe cómo se llama eso? Diga conmigo fuerte, favor de Dios. Este muchacho tenía el favor de Dios. Y cuando tenemos gente de favor, cuando la gente de favor llega a un lugar, ese lugar no tardará mucho para que cambie. Cuando usted entre en un lugar, usted tiene que saber que el favor de Dios está en su vida. No importando qué, la gracia de Dios está en su rostro. Y cuando usted llega a ese lugar, entonces comienza a florecer y la gente comienza a preguntarse por qué. Pero no tardará mucho cuando se dé cuenta, es porque este o esta está aquí en este lugar. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Cuántos son gente de favor? Pero la gente de favor tiene algo en particular. La gente de favor son personas de acción, no de queja. Porque la queja no trae favor. La queja obstaculiza la bendición de Dios. La gente de favor, cuando ve algo destruido, dice: tranquilo, yo soy como Nehemías, que aunque todos estos muros están quemados, la puerta está quemada, todo esto está derribado, la gente de favor dice: en 52 días yo puedo llegar aquí y puedo levantar los muros y puedo terminar la tarea. Amén. La gente de favor no llega y dice: ay, estos muros, esto se tardará como 5 años. La gente de favor es como Nehemías, que no le temen a los desafíos. ¿Cuántos me están escuchando? Tú eres alguien de favor. La gente de favor es alguien que tiene visión, que no ve lo que está por encima, sino que ve más allá. Por allí en la computadora está la foto de cómo estaba este templo antes de estar así acomodado, y falta mucho más. Estamos creyendo que en el 2016 Dios nos va a traer dinero del norte, del sur, del este y del oeste para hacer lo que necesitamos hacer. Pero por allí está una foto de cómo estaba. Esto era aquí una entrada de camiones. Había una rampa. Y era un hueco bastante grande, bloques de respiradero por todo esto alrededor. Pero cuando entramos Max y yo aquí, lo primero que comenzamos a hablar fue: ajá, ¿dónde vamos a poner el púlpito? No dijimos: ay, esto sí está feo. Dijimos: esto es lo que Dios tiene para nosotros. Y no teníamos todo el dinero. Pero cuando los hombres de favor llegan, las cosas cambian. Amén. ¿Cuántos saben que es así? Entonces, cuando Dios te dé un desafío, usted no mire la superficie, mire lo que Dios puede hacer con eso. Amén. Dice al esposo: es que esta casa está tan fea. No, mire la bonita. Y comienza a trabajar en pro de arreglarla. Pero yo no creo en eso de una casa que tiene 20 años y cuando usted va a encender la luz, tiene que pegar 2 cables. Eso no es favor, eso se llama pereza, y la pereza Dios no la bendice. Amén. 5 años la casa que no se pinta, toda rayada. Los hombres de favor, cuando llegan en un lugar, transforman los lugares. Amén. En todo donde usted esté. Y Potifar notó esto en José. Vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Vemos la manifestación del favor en la vida de José. Donde llegan los hijos de Dios, allí se debe abrir un camino. En tu trabajo, en tu empresa, en tu casa, allí se abre camino porque el favor de Dios está sobre nuestras vidas. La presencia de Dios está sobre nosotros. La gente no debería decir: ay, es que este cristiano, ojalá lo sacaran de aquí, ¿no? Tiene que decir al contrario: gracias al Señor por este hombre. Amén. Gracias al Señor por esta mujer. No puede ser que en el trabajo, tú siendo una hija de Dios, la gente no quiera que estés allí.
el favor atrae bendición. Y la gente querrá lo que tú tienes, porque hay algo diferente. Hay un hermano que se me acercó, que tiene un lugar donde vende pescado, es un restaurante, y él me dice: pastor, la gente llega aquí y me pregunta, ¿qué hay aquí? Aquí yo me siento bien, ¿qué hay aquí? Cuando entran en tu casa, ¿qué hay aquí? ¿Ve? Hay unos que dicen, ¿qué hay aquí? Pero es para que usted les brinde. Pero la gente debería sentir el aire de Dios en su casa. Lamentablemente pasó algo. José llegó a ser el segundo en la casa de Potifar, porque todo iba bien. Dice que Potifar no se tenía que preocupar por nada, excepto por la comida, por ir a comer, porque José administraba todo bien. Oro al Señor, si usted tiene una empresa, que el Señor le dé a alguien como José, confiable, buen administrador, y que cuando esté allí más bien las ventas se multipliquen. Y que el Señor en este ministerio añada hombres como José. Pero pasó algo. Dice la Biblia que José era hermoso de semblante. Era un muchacho buen mozo. Y usted sabe que al diablo siempre está allí para molestar a los hombres y mujeres de favor. Y aquí José tenía que pasar una etapa del proceso que se llama tentación. Ahora, la esposa de Potifar, yo me imagino que no era una mujer mal arreglada ni de mal aspecto, era una mujer hermosa. Y cuando vio a José, le dijo: duerme conmigo. El versículo 7 lo dice del capítulo 39, duerme conmigo. Pero la mujer seguía insistiendo, porque José decía: ¿cómo yo voy a hacerle este mal a mi amo, que me ha confiado todo, y sobre todo a Dios? José era un hombre que temía al Señor. Allí tenemos una clave, que cuando nosotros tememos al Señor, nos vamos a apartar del mal. ¿Por qué mucha gente está donde está? Porque no teme al Señor. Cuando hay temor, y este temor no habla de un terror a Dios, se usa la palabra temor, pero habla de una reverencia, de un respeto hacia Dios. Cuando la Biblia habla de temor a Dios, no habla de temor de terror, como lo usa el enemigo, como el espíritu de terror. Lo usa como respeto y reverencia a la presencia de Dios. Pero vino la tentación. El versículo 12 dice que ella insistió y le dijo: duerme conmigo, cuando una vez su esposo no estaba en casa. Esta mujer estaba decidida y dijo: este hombre es mío, está muy bonito. ¿Ah? Primero le envió un mensaje: José, ese fue mi esposo. No, en ese tiempo no existían. Y José: no, yo amo mucho a mi Dios. Pero la mujer insistió tanto que sus ropas quedaron en sus manos y él salió corriendo. Porque si no sale corriendo, cae. Yo le voy a dar una clave: si usted acaricia el pecado, va a llegar un momento que va a caer en el pecado. Usted tiene que correr del pecado. No, hermano, yo soy muy espiritual, yo oro, yo ayuno, eso a mí no me hace nada. No, entonces no eres varón. Usted tiene que alejarse del aspecto de mal. No agarrar al perro por las orejas. No jugar con el fuego, porque se va a quemar. Lo que usted sabe que le perjudica, aléjese de ello. Lo que sabe que es malo, cuando usted identifica que donde llega hay una mujer que quiere algo con usted,
Entonces usted toma la decisión y dice, no voy a llegar más en ese lugar. Ahora la carne va a querer. Pero usted tiene que ser un hombre como José. Los hombres de favor le dicen no al pecado. Y se va a alejar de allí, de lo que no le conviene. Y continuamente en este proceso, usted va a tener que renunciar a muchas cosas. Amén. Porque hay gente que quiere la bendición, pero no quiere el sacrificio de santidad. Y no es posible. A veces perdiendo con el hombre se gana con Dios. José pudo decir, bueno, aquí entre los dos calladitos para que mantenga yo el puesto en la casa. Y yo, bueno, cuando Potifar vaya al banco, ya sabes, esos son pensamientos impíos. Pero los hombres de favor, aunque pierdan con los hombres, saben que ganan con Dios. Tienes que contar el costo de lo que el enemigo te está presentando. Si tú sabes que eres adicto a la pornografía o cosas que te pueden llevar a eso, usted tiene que alejarse del ordenador, a menos que esté alguien presente allí, a menos que su esposa esté allí presente o su esposo. Pero si sabe que está atraído a esas cosas, tiene que primeramente orar al Señor. Señor, rompe esta atadura en mi vida. Y segundo, mantenerse alejado de esas tentaciones. Pastor, ¿por qué habla de eso acá? Acá tenemos que hablarlo. ¿Dónde más? ¿Tienta el enemigo, sí o no? Estamos viviendo una época donde ya usted con un clic ya ve lo que usted quiera. Una época donde tenemos que proteger a nuestros niños de ese clic, que no vayan a empezar a ver las cosas que no deben de ver. Estamos viviendo un tiempo fuerte en cuanto al pecado. Hay una mujer que profetizó: cuando se acerque el tiempo de la venida del Señor, la gente sacará a la luz en público lo que hacen en intimidad. Hace 30, 20, 40 años atrás era más difícil este material a nuestra sociedad, pero ahora es fácil, con un clic, con una palabra en Google, la escriba y allí tiene lo que usted desee. Y muchos hombres están atados con ese vicio. Muchas mujeres están atadas con esto. Pero tú tienes el favor de Dios y este favor puede romper cualquier atadura que pueda venir a molestarte y a atarte. Y José dice que salió corriendo de esa tentación porque respetaba a Dios, temía a Dios y también respetaba a su jefe. Fue una de las tentaciones que el enemigo usa comúnmente para tratar de derribar. ¿Sabe qué es la tentación? Un obstáculo para que usted cumpla el propósito de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Estoy preparando un mensaje que se llama así. Se llama ataduras que no parecen ataduras. Ataduras que no parecen ataduras. Y allí voy a profundizar un poquito más en esto que estamos hablando, en este flagelo que estamos hablando de la pornografía. Pero están tres. Voy a hablar de tres. De la pornografía, voy a hablar de la glotonería y voy a hablar del problema que nos está trayendo la falta de comunicación debido a los dispositivos y a las redes sociales. Les traeré estadísticas de accidentes que han ocurrido por causa de personas imprudentes que van manejando y escribiendo al mismo tiempo un mensaje de texto. Muchos se han matado ellos mismos, otros han matado a otras familias por esta imprudencia. No es el tema y no me quiero adelantar, pero en reuniones familiares ya nadie quiere conversar. Todo el mundo saca el teléfono y cada quien conversa por su dispositivo celular. Buenas cosas ha traído,
pero la adicción es lo que es malo. Y estaré hablando en ese mensaje de estas tres cosas. ¿Qué pasa con José? Ya vamos declinando en el mensaje. Esté conmigo, por favor. Luego de la tentación, José enfrenta algo fuerte, que es la cárcel, por calumnia. Porque que alguien vaya a la cárcel porque hizo algo malo, ok. Pero por correr de la tentación lo metieron en la cárcel. Y a veces usted se pregunta, Señor, pero si yo estoy yendo a la iglesia, estoy buscando de Dios y esto y lo otro, ¿por qué a mí? Tranquilo, sigue para adelante, sigue alabando a Dios. Es fácil alabarlo cuando todo va bien, pero cuando hay un medio obstáculo, entonces la gente se tambalea. Y a José lo pusieron en la cárcel, pero dice que cuando José llegó en la cárcel, el jefe de la cárcel lo miró y se agradó de él y lo puso como jefe de los prisioneros. Es decir, que donde José llegaba era cabeza y no cola. Jefe de los prisioneros. Ahora diga conmigo esta declaración. La cárcel era parte del proceso de Dios. Porque en la cárcel, él conocería a los que lo llevarían a su destino profético. No era en la casa de Potifar donde José iba a conocer a quienes lo iban a catapultar o a conectar con su destino. ¿Sabe dónde era? En la cárcel. Qué sitio tan raro escogió Dios, ¿verdad que sí? Pero dice que Potifar lo colocó en la cárcel donde el faraón enviaba a sus prisioneros. Es decir, no era la cárcel común, sino los prisioneros del faraón. Allí estaba José y allí lo pusieron como jefe. Específicamente, esto está en el capítulo 39, versículo 20. Pero en una oportunidad envía el faraón a dos personajes, el copero y el panadero. Estos eran cargos que existían en la realeza, tanto en el imperio egipcio como en el babilónico y en otros imperios, el medo-persa, el imperio persa, romano. Existían este tipo de cargos. Ahora, ¿quién era el copero? El copero era el que probaba el vino que iba al faraón. Toda bebida que iba al faraón, el copero tenía que primero probarlo. Tenía que tener una característica indispensable y era que tenía que ser confiable, porque se podía vender con los demás para matar al faraón y envenenarlo. Esta posición la tenía Nehemías en su tiempo con el rey Artajerjes. Ahora, el copero no solamente era alguien que probaba el vino y era confiable, sino que también era muy amigo del faraón y era consejero para él. Pero también estaba el panadero. Se atribuye al panadero al jefe de cocina. Es decir, que ambos que fueron a la cárcel estaban encargados de la comida y de la bebida del rey. Gente clave para poder envenenar y planificar algo en contra del faraón. Dicen los intérpretes que estos dos hombres fueron a la cárcel posiblemente porque hubo un plan para matar al faraón, sea con el panadero o sea con el copero. Y entran en la cárcel donde estaba José y ambos tienen un sueño de 3 días. La interpretación de uno fue en 3 días. Al copero le dijo, en 3 días el faraón te va a restituir en tu posición y estarás nuevamente sirviéndole a él. Y al panadero le dijo, en 3 días van a traspasar tu cuerpo y lo van a dejar allí para que las aves del cielo lo coman. Imagínense esa interpretación. Y le dijo al copero, acuérdate de mí cuando estés allá afuera delante del faraón. Acuérdate de mí. Y dice que pasaron 2 años
Y José estaba todavía en la cárcel por una injusticia. 2 años pasaron. Y Dios le da un sueño nada más y nada menos que al jefe, al faraón. Trajeron a todos los sabios del tiempo y no pudieron descifrar el sueño. Y este copero, diga conmigo ahora, conexiones divinas. Diga conmigo, conexiones divinas. Ahora diga, el proceso de Dios para mí tiene una conexión divina. Esa conexión divina tú no sabes dónde la vas a conocer. Esa conexión divina tú no sabes en qué paquete viene envuelta. Tú tienes que tener discernimiento para poder saber, este es el enlace que Dios tiene para mí. Y para José fue el copero que se acordó 2 años después, pero se acordó porque vino la oportunidad. Conexiones divinas. Para el propósito que Dios tiene con tu vida, siempre te va a poner gente al lado. A veces es gente que tú no te imaginas que están enmarcadas en tu propósito. A veces gente difícil con quien poder trabajar. Pero como a nosotros nos gustan los paquetes bien adornados y que nos traten bien y todo eso, entonces a veces se nos pasan las bendiciones. Y las dejamos pasar y el proceso no se completa. Para José la conexión no fue el faraón, fue el copero. Porque el faraón no sabía que este hombre existía. El copero le habla al faraón. Yo conozco a un hombre que cuando estaba en la cárcel, yo tuve un sueño y él lo interpretó. Fue su conexión divina. Donde quiera que usted vaya, Dios le dará una conexión divina. Porque los hombres de favor están conectados con gente de favor. Hay personas que quieren cumplir su propósito solos en la vida. Es imposible. Tú necesitas a un mentor, tú necesitas a un padre, tú necesitas a una conexión divina. Nosotros, mi esposa y yo, hemos experimentado el poder de las conexiones divinas. En una oportunidad estábamos en Estados Unidos por 5 meses y yo tenía un amigo. Mi esposa estaba recién graduada de ingeniero en electrónica. Él tiene una empresa electromecánica. Y bueno, le dije, te va a gustar, vamos. Pero para hacer una historia larga, corta, ese fue el hombre que un día me dijo, Jarvis, el Espíritu Santo me dijo que te diera este dinero para que compres la iglesia. Amén. Y usted está sentado allí porque Dios usó a ese hombre. Amén. ¿Cuántos están agradecidos? Digan fuerte amén. Amén. Fue el Señor, fue las conexiones divinas. Pero si decidimos no ir, quizás no estuviéramos aquí. Entonces los paquetes que Dios usa muchas veces están en los lugares que usted no espera. Para José fue la cárcel. Ahora, algo que nosotros debemos entender es que José cumple su destino. Va, interpreta el sueño al faraón de las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, de los 7 manojos de trigo desgastados y 7 manojos, primero los que estaban florecientes y bonitos y los 7 manojos desgastados. José da la interpretación. Hay un mensaje que prediqué acá que se llama Estrategia de la Economía Bíblica. Se los recomiendo que lo obtenga cuando lo saquemos a la venta. Habla de las estrategias que Dios le dio al faraón para superar una crisis económica, un ciclo económico de crisis. José interpreta el sueño que no es nada más y nada menos que el plan estratégico para que Egipto fuera la nación más poderosa en tiempos de crisis.
Cuando Egipto prosperó más, fue en el tiempo de crisis porque había un hombre como José en la administración. Las naciones circunvecinas venían a comprar en Egipto debido a la administración de José. Los egipcios tuvieron que vender todas sus propiedades y vinieron a ser parte del tesoro nacional de Egipto. Es decir, no hubo más poder financiero que el tiempo de escasez durante la administración de José. Pero entonces sus padres o su padre y sus hermanos estaban en Canaán y vinieron a buscar comida porque ya no había comida en la tierra por la hambruna que existía. Y los hermanos vienen, la primera vez ellos regresan, él les devuelve el dinero, la segunda vez coloca su copa, cuando manda a traer a Benjamín, que ellos dicen no podemos llevar a Benjamín porque ya su otro hijo ya murió y él lloró mucho, estuvo de luto por mucho tiempo. Si a Benjamín le pasa algo, bueno, se nos va a morir. Cuando vino Benjamín, llevaban la copa donde bebía José en uno de los sacos. Los oficiales de José fueron a medio camino, revisaron los sacos, allí estaba la copa. Le rogaron, no dejes a Benjamín porque nuestro padre morirá. Y comienzan a decirle, nosotros un día entregamos a nuestro hermano, a los ismaelitas. Dios ahora nos está cobrando este pecado. Pero dice que José no aguantó y comenzó a llorar muy fuerte. Y le dijo, yo soy José, a quienes ustedes vendieron un día. Yo no estoy aquí porque ustedes me vendieron. Yo estoy aquí, se lo voy a probar por la Biblia ahorita. Yo estoy aquí porque Dios me trajo a este lugar. José reconoció que fue el mismo Dios que lo canalizó en todo lo que él pasó. ¿Dónde está eso, pastor? Ya se lo voy a buscar. Capítulo 45. Así pues, versículo 8, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Versículo 5 dice, ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José reconoció el plan de Dios. Ellos fueron, parece raro decir esto, pero ellos fueron solamente canales para vender a José. Y Dios lo envió por adelantado para que su familia no padeciera de hambre y sus descendientes. José es un ejemplo perfecto de los procesos de Dios. Ahora, por favor, antes de terminar, quiero decir esto, no confunda el proceso de Dios con los ataques del diablo, porque ahí usted va a tener problemas. Hay gente que atribuye el proceso de Dios a un ataque del enemigo, no puede ser. Hay cosas que usted tiene que saber que vienen del enemigo y hay cosas que tiene que usted saber que vienen de Dios, que es parte del proceso de Dios para su quebrantamiento. Le digo algo clave, para usted cumplir con eficacia el propósito de Dios en su vida, debe haber quebrantamiento en su alma. ¿Ok? Dios pudo llevar a José a su destino profético sin quebrantar ningún área de su vida. Pero Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Cuando Él te posiciona en un lugar, Él quiere que estés quebrantado en tu alma. José compartió su sueño desde una plataforma de orgullo, no tenía modestia. ¿Ve? Cuando Dios lo use, usted tiene que permanecer humilde. Yo siempre sigo a hombres como Benny Hinn, y una de las cosas que él dice, un hombre muy usado por Dios en milagros, en sanidades, y él dice, le dice a la gente, esto no se hace porque yo lo hago, es Dios en mí. ¿Usted se imagina que Dios le diera el llamado que le dio a ese hombre a una persona altiva? ¿Ah? Ya no estuviera en el ministerio.
tuviera altivo, mira todos los que se levantaron, mira los que... Pero una característica que usted va a encontrar en los hombres que Dios usa fuertemente es la modestia y la humildad que ellos poseen. Y Dios tuvo que llevar a José a esa humildad. Lo hizo llorar delante de sus hermanos. Humildad. Entonces usted a veces va a sentir como que Dios lo está apretando, como que lo está metiendo por un lugar, como que le puso a trabajar con alguien que es difícil. Dios te está procesando. Ve, hay gente que les gusta ir a las iglesias donde no hay normas, donde todo el mundo hace lo que quiera, donde llego y hago lo que yo quiera. No, Señor, hay normas. ¿Ve? Donde hay normas, hay orden. Por supuesto, hay normas que a veces se quebrantan y eso es viable. Eso es viable. Pero la norma, el orden, perdón, la norma, la regla mantiene el orden. Todo tiene que hacerse bien. Y hay mucha gente que viene a la iglesia y se ofende. ¿Ve? ¿Por qué es así? ¿Por qué no es así? ¿Por qué es así? Porque traen su plan en la cabeza para ejecutar las cosas. Usted tiene que venir, si Dios te posicionó en una iglesia, venga a someterse a esa visión que Dios le dio a ese líder, sea aquí o sea en otra parte. Y por supuesto hay cosas que complementar. Pero mucha gente no es efectiva donde llega porque llega queriendo establecer su propio plan. Y no es así que Dios trabaja. Muchas veces Dios te va a llevar a servir a alguien, a aprender de alguien. Y cuando tú aprendes sumisión y cuando tú aprendes respeto y obediencia, entonces Dios dice, está listo, está lista. Pero donde hay arrogancia, altivez, donde hay desobediencia, donde hay altanería, a mí no me manda nadie, ¿quién es ese para que me mande? Mire, a veces Dios te coloca por encima de ti a alguien que tiene menos experiencia que tú. Pero ¿sabe por qué Dios hace eso? Para enseñarte su misión. Y cuando tú aprendes su misión, por eso es que la Biblia dice, Él te exaltará cuando es debido tiempo. Entonces llegamos al Señor con mañas, con cosas, con problemas, con cosas raras, y Dios comienza a meternos en el trapiche. ¿Ves? Y comienza a llevarnos a Getsemaní, al monte de los olivos, que significa prensa de aceite. Dios comienza a prensarte, a cambiarte. Épale, ya no contestes así. Épale, refrena tu lengua. Épale, ya no es con eso. Épale, por aquí. Épale, aprende obediencia, sumisión, esto. Y Él comienza a prensarte. Pero cuando Él te prensa es para sacar el mejor aceite de ti. Porque aquel que no es prensado siempre tiene mucho aceite, mucho talento. Pero cuando no es prensado se lo lleva todo para Él. Pero cuando Dios te prensa, saca lo mejor de ti para que otros sean beneficiados. Cuando Dios te poda, es con un propósito. No te alejes de la poda de Dios, ni de la prensa de Dios. Porque el que sale aprobado, Dios lo usa poderosamente. Necesitamos hombres y mujeres sumisos, humildes, que amen a la gente. Líderes saludables, que lleguen a impulsar y que lleguen a hacer crecer las cosas y florecerlo como lo hacía José. Amén. Creemos